Hola, hola, mis chismosos seriales de dramas turcos. Bienvenidos de nuevo a su guarida de cotilleo favorita. Aquí donde la verdad y la especulación se entrelazan como los hilos de un intrincado bordado otomano. Hoy, señores y señoras, damas y caballeros, tenemos un banquete digno de un sultán, un tema que ha resonado con la fuerza de un trueno en el mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el presunto colapso emocional de la primera tras la ruptura con el segundo. Sí, ya sé, ya sé. La simple mención de estos nombres evoca recuerdos de un romance de ensueño, una conexión que trascendió la pantalla y se coló en nuestros corazones. La magia de Senkalkam, Love is in the Air, no solo nos regaló una serie adictiva, sino también una pareja que parecía destinada a un amor eterno. La química, la complicidad, las miradas cómplices. ¡Ay, Dios mío!, era el paraíso terrenal. Todos, desde la abuela que veía telenovelas hasta el adolescente adicto a TikTok, suspirábamos por su amor. Pero como en todo buen drama, la realidad suele ser más compleja y menos idílica. La ruptura de Hande y Kerem fue un baldazo de agua fría, un jarro de realidad que nos despertó de nuestro sueño romántico. Y aunque ambos con admirable profesionalismo han intentado seguir adelante con sus vidas, el fantasma de su relación persiste, alimentando rumores, especulaciones y, ahora, la preocupante sombra de un posible colapso emocional de Hande. Antes de que nos lancemos de cabeza al fango del chismorreo, quiero recalcar algo importante. Lo que vamos a discutir hoy se basa en información recopilada de diversas fuentes, incluyendo medios de comunicación turcos, redes sociales, comentarios de insiders anónimos que, como saben, a veces son más fantasiosos que la propia Cenicienta, y el análisis de expertos en farándula, si es que tales expertos realmente existen. No podemos garantizar la veracidad absoluta de cada detalle, pero prometemos un análisis lo más objetivo posible, intentando separar la verdad de la pura invención. Y por supuesto los invitamos a participar activamente, a usar su propio criterio y a compartir sus opiniones en los comentarios. Si aman este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas, los secretos y las noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y por supuesto dejar su like. Su apoyo es vital para que sigamos investigando, analizando y trayéndoles el mejor chisme turco disponible. Ahora sí, apretémonos los cinturones y adentrémonos en el laberinto de esta historia. Asterisco el susurro del colapso, ¿qué le ocurre a Hande Erçel? Asterisco. Últimamente la imagen pública de Hande Erçel ha experimentado un cambio notable. Aquella joven radiante omnipresente en eventos y redes sociales, se ha retirado a un segundo plano. Sus apariciones son esporádicas, sus posts en redes sociales, más escuetos y distantes. Se le ve, según algunos observadores, más apagada, con una mirada que sugiere una profunda tristeza y un cansancio abrumador. Sabemos que la fama tiene su precio. La constante exposición, las críticas despiadadas, la invasión de la privacidad. Todo esto puede erosionar el espíritu de cualquier persona. Pero en el caso de Hande parece haber algo más, una carga que va más allá de los desafíos habituales de la celebridad. Los rumores sobre su estado emocional se han intensificado en las últimas semanas, y la sombra de Kerem Bürsin se alza, inevitablemente, como la principal sospechosa. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué la ruptura con Kerem sigue afectando a Hande de esta manera, incluso después de tanto tiempo? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y multifacética. Para entenderlo debemos adentrarnos en las profundidades de su relación, en las expectativas que generó y en las posibles dinámicas que llevaron a su final. El amor en el set, más profundo de lo que imaginábamos. Una de las teorías más extendidas y quizás la más romántica, es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la mera conexión profesional. Se dice que ambos estaban genuinamente enamorados, que construyeron un vínculo profundo y significativo, y que incluso contemplaron un futuro juntos. Si esto fuera cierto, la ruptura no habría sido una simple separación, sino la dolorosa pérdida de un proyecto de vida compartido, la demolición de un castillo construido con ilusiones y promesas. Recordemos las declaraciones públicas de ambos, sus miradas cómplices en las entrevistas, la forma en que se defendían mutuamente ante las críticas. Todo apuntaba a una relación sólida y basada en el respeto y el cariño mutuo. La idea de que ese amor se haya desvanecido, dejando tras de sí un vacío irreparable, es, sin duda, una fuente de dolor para Hande y para todos los que creímos en su historia. La presión mediática, un enemigo silencioso. Otra teoría que merece ser considerada es la influencia de las presiones externas en la relación. Hande y Kerem son figuras públicas de primer nivel, con agendas apretadas y compromisos profesionales que dificultan la estabilidad de cualquier relación. Los viajes constantes, los horarios extenuantes, la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede generar estrés y tensión, erosionando incluso los lazos más fuertes.
Además, la presión de los fans, la constante atención de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Hande y Kerem. Cada movimiento era analizado, cada gesto era interpretado, cada palabra era diseccionada. La pareja vivía bajo el microscopio constante de la opinión pública, una situación que sin duda debió afectar su intimidad y su capacidad para relacionarse de forma natural. *** Visiones divergentes, el camino a la ruptura ***. Más allá de las presiones externas, también se ha especulado sobre posibles conflictos internos dentro de la pareja, sobre diferencias irreconciliables que eventualmente llevaron a la ruptura. Algunos medios turcos han sugerido que Hande y Kerem tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación y sobre sus carreras profesionales. Se dice que Hande estaba más enfocada en consolidar su carrera como actriz, en expandir sus horizontes y explorar nuevos desafíos. Kerem, por su parte, podría haber tenido otros planes y ambiciones, quizás relacionados con proyectos personales o con la búsqueda de nuevas experiencias fuera del ámbito de la actuación. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a la dificultad para conciliar sus agendas, podrían haber erosionado la relación hasta el punto de hacerla insostenible. *** Los fantasmas del pasado, terceras personas y corazones rotos ***. Pero la trama se complica aún más. En las últimas semanas, han surgido rumores sobre posibles terceras personas involucradas en la ruptura. Algunos medios han vinculado a Kerem con otras actrices, insinuando que podría haber encontrado consuelo en brazos ajenos. Otros, por el contrario, han sugerido que Hande podría estar saliendo con alguien más, buscando una nueva oportunidad para el amor. Estos rumores, aunque no han sido confirmados ni desmentidos, han contribuido a alimentar el drama y la especulación en torno a la situación de Hande y Kerem. La idea de que uno de los dos haya encontrado un nuevo amor, mientras el otro aún sufre por la pérdida, es, sin duda, una fuente de dolor y frustración para ambos. Es importante recordar, una vez más, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que haya terceras personas involucradas o de que Hande esté realmente al borde del colapso. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la actitud reservada de Hande y el silencio estratégico de Kerem han generado preocupación entre sus fans y han alimentado la controversia en las redes sociales. ***El silencio aturde, la estrategia de Hande Erçel ***. ¿Qué dice la propia Hande sobre todo esto? La respuesta es, nada. La actriz ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura con Kerem, evitando las entrevistas y las apariciones públicas. No ha hecho declaraciones sobre su estado emocional ni sobre los rumores que circulan en torno a su vida personal. Esta actitud, si bien es comprensible, ¿quién querría exponer su dolor y su intimidad ante millones de personas?, ha contribuido a alimentar la especulación y la incertidumbre. Algunos fans interpretan su silencio como una señal de que realmente está pasando por un momento difícil, que está luchando contra una profunda depresión y que necesita tiempo y espacio para recuperarse. Otros, por el contrario, creen que simplemente está intentando proteger